Muy buenas noches, maestra Susana. Buenas noches, compañeros. Bien, pues vamos a hablar en esta ocasión de la teoría de los medios de comunicación. Y bueno, pues sabemos que a lo largo del tiempo se han manejado diversas teorías respecto de los medios de comunicación. Recordamos, por ejemplo, entre algunas de ellas, la teoría de los efectos limitados, surgida ya por la mitad del siglo XX pasado, en que, bueno, pues el planteamiento es respecto de que, contrario a lo que enuncian otras teorías, pues en esta se dice que hay limitación en los efectos precisamente de la información que emiten los medios de comunicación y que no influyen de manera tan absoluta en los mensajes que emiten para el público, ¿no? Sino que según esto son efectos limitados porque las propagandas en realidad dependen de la percepción de cada persona, de cada grupo, y bueno, pues que en cada segmento hay un líder de opinión en que, bueno, se hace de mediador para que esos efectos no sean abrumadores, no tan exorbitantes como se planteaba. Hay una otra teoría que es la teoría funcionalista, que pues esta se origina en Inglaterra, en el que se dice, bueno, pues que cada individuo, cada persona ejerce una función en la sociedad y que, bueno, pues entre las estrategias de esta misma sociedad para su supervivencia y sus diferentes actividades, bueno, pues entonces esta, este, esta sociedad eh, tiene esa estructura funcional y entonces los medios de comunicación estarían ejerciendo una función normativa en la que los individuos cumplen un papel y bueno, pues se da también la sanción, la represión que consideran necesarias para que haya un orden social. Y entonces a través de los medios, pues serían algunos de los mecanismos que se daría la sociedad para ello, ¿no? Para funcionar. Bien, pues entonces hablaremos de la teoría de la aguja hipodérmica, que es una metáfora en la que pues sería una especie de inyección, ¿no? Con la que los medios de comunicación manipulan el pensamiento de las personas, del público al que emiten sus mensajes, que, bueno, pues tienen el poder de controlar y moldear a su placer la opinión de un público en general proclive a una posible manipulación. Eh, pues bien, esta es una de las teorías que podríamos llamar más radicales, porque dice que los medios de comunicación emiten mensajes uniformes, provocando efectos inmediatos y directos, sin ningún control ni ningún tercero que evite esa exposición y las consecuencias que producen los mensajes manipulados de los medios de comunicación a la sociedad, ¿no? Bueno, es una especie de resumen a la teoría de la bala mágica, que también esto sería como un impacto brutal, directo a las personas que psicológicamente están aisladas de la sociedad,
con aquellos grupos con baja autoestima y bueno, con todas las repercusiones en que se ven afectados los individuos de la sociedad. Esta teoría maneja la fuerte influencia que tienen los medios de comunicación, influencia política, en la familia, en el deporte, en la religión y en el resto de la sociedad, y donde intervienen incluso aquellos grupos poderosos de la sociedad que tienen el poder del dinero y monopolios distintos, ¿no? Entonces entramos a otra teoría que se llama de los usos y gratificaciones, que es una teoría que pretende hacer comprender cómo el individuo no recibe los mensajes directos, ni el impacto ni los efectos son directos, sino que el individuo selecciona los mensajes que los medios transmiten, tomándose en cuenta factores sociológicos, psicológicos, demográficos, de necesidad, su contexto y el rol que cumple cada individuo en la sociedad. Esto es entonces, es una teoría que viene a mediar y que según eso los medios de comunicación son un vínculo entre el público y la sociedad, ¿no? Una sociedad que necesita estar informada para tomar decisiones y gratificaciones en cuanto a que cubren los medios necesidades de conocimiento, necesidades afectivas, necesidades integradoras a nivel de la personalidad, a nivel social, también necesidades de evasión para el relajamiento de tensiones. Y en este caso se llega a afirmar que el público también influye en los medios de comunicación, porque luego, conociendo los medios de comunicación, el gusto o la inclinación o la crítica del público, pues ellos también hacen sus programaciones, ¿no? De acuerdo con esto. Bueno, pues pasamos pues al concepto de masa o de masas que tiene que ver con los medios de comunicación y su vertiente tecnológica en su dimensión cultural, que bueno, es la esencia que caracteriza a las sociedades contemporáneas. Y bueno, es una dinámica cultural y tecnológica de nuestras sociedades y bueno, el papel que en ello juegan los modernos medios de comunicación y las tecnologías de la comunicación. Entonces, de este modo, hay una comunicación de masas o comunicación colectiva que es un fenómeno comunicativo relevante, es más reciente de la historia de la cultura occidental. Y bueno, pues sabemos que es creciente su incidencia en la vida y las formas sociales, en la economía, en la política de las sociedades, bueno, desarrolladas, pero realmente pues estamos en una aldea global, según se dice, y bueno, pues su estudio es de primer orden, ¿no? En este proceso que se da, se acostumbra a vincular al fenómeno de principios del siglo XX, bueno, que es cuando empieza a perfilarse ya con muchísima fuerza, ¿no? Aunque hay antecedentes ya anteriores al XIX, pero es en el siglo XX pasado en que se da esta fuerza creciente, poderosa de los modernos medios de comunicación asociados
a la tecnología, ¿no? Y bueno, pues está la producción, está también en medio el capital, el sistema capitalista, está el despegue tecnológico y para dar cabida a estas nuevas formas de vida urbana y los nuevos rasgos del sujeto social que contienen una dualidad de trabajo, ocio, una serie de actividades, distribución de productos, la economía articulada de la que se llama la economía de la sociedad de consumo, etcétera, en que, bueno, se da el auge tecnológico, según se dice, el mito del progreso. La economía, la tecnología, la ciencia es la convergencia que se da en lo que constituye la base del mito del progreso indefinido y que, bueno, pues realmente habría que cuestionarse esa situación, ¿no? Bien, pues entonces en esta profunda transformación que vemos en las sociedades posmodernas, las nuevas formas sociales derivadas de este proceso de racionalización constituye pues la aparición de la masa. Se estipula que es a partir del segundo cuarto del siglo XX que se da esa progresiva transformación de la economía como producción y economía de consumo, que se da entonces que hay el trabajo y un exceso de ocio, entonces bueno, viene pues ahí la masa social, a la sociedad de masas y bueno, pues en este contexto, en estas transformaciones, vemos el nacimiento de los medios de comunicación, el cine, la prensa de gran tiraje, ya posterior al 19, que era una prensa muy restringida, las exposiciones universales, las grandes ferias internacionales, vemos la televisión, que en nuestros países se conforma en monopolios poderosos, y bueno, pues es a principios del siglo XX pasado también cuando se sientan las bases de la tradición crítica de los medios como herramientas de manipulación y control que llegan a nuestros días, impulsada por la escuela alemana, ¿no?, de Franco. Y bueno, pues entonces hay estas corrientes y hay esta preocupación por la masa, donde hay divergencias en que positivas y negativas de clases dirigentes y cultas y una corriente revolucionaria que toman esta idea de masa social en una concepción negativa y otras en una concepción positiva. La positiva, bueno, pues es la que dice que tiene grande fe en la masa, que es creativa, asociada a la cultura popular, etcétera, y la negativa que dice que es alienante, instintiva, irracional, dogmática, carente de conciencia histórica, de cultura, etcétera, etcétera, y otra neutra, ¿no? Bueno, pues entonces es a partir de la década de los años 30 que el fenómeno de masa se generaliza como rasgo definitorio de las sociedades desarrolladas occidentales y las sociedades no tan desarrolladas como sería el caso de México, ¿no? Y bueno, después de la Guerra Fría, la masa deja de verse como un posible enemigo del orden establecido. Y bueno,
pues posteriormente vienen pues adherido a esta cultura de masas, los medios de masas, a los medios masivos de comunicación, ¿no? Bueno, entonces hay una especie ya de asimilación, o no tanto esa ruptura de cultura popular, y baja cultura y cultura alta. Bueno, confluyen los usos sociales que se retoman la una y la otra en estos tiempos, ¿no? A partir de las épocas del romanticismo, que se perfila esta fusión de la élite y las formas de cultura popular. Se da también este fenómeno paralelo a los medios de comunicación, el cine, la prensa, la radio, etcétera, en el arte, etcétera, etcétera. El factor decisivo de esta transformación es que la cultura de masas y la cultura que llamaban la alta cultura se unifican a lo tecnológico, industrial y lo económico. Con esta cultura de masa que nace el concepto de cultura y la industria cultural. Bueno, que esta industria culturales que las explotan los grandes medios de comunicación, ¿no? Ahí está pues este mestizaje que se da fuertemente, aunque pues no deja de ser criticada por los pensadores de la escuela de Frankfurt, Alemania, de la tradición marxista, Althusser, Gramsci, etcétera, que ven una alienación que producen estos medios de comunicación, ¿no? Y bueno, pues vemos a las más media y la sociedad que, bueno, que se va dando este enorme ventana que aproxima a los medios de comunicación al mundo social, en los cuales la sociedad se dice que puede observarse a sí misma. Y esto se encuentra estrechamente ligado a la concepción predominantemente informativa de los medios. La concepción de los medios como servicio público, sin embargo, conviene a este respecto constatar que la gran mayoría de los medios, de los corporativos mediáticos, no son informativos, sino persuasivos y de entretenimiento. Hay que recordar que los medios de comunicación, los más media, son empresas sometidas a la dinámica del mercado y del consumo, y que su principal capital lo constituyen sus audiencias. Es pues su terreno el del entretenimiento, no el terreno de la información. Y lo hemos constatado y lo podemos constatar cotidianamente que ellos prácticamente no dan una información verídica, equilibrada a su público o a las masas, vamos, sino que hay un control que se ejerce, una mediatización, un sedazo que se ejerce a través de sus direcciones o a través de sus propietarios, ¿no? Bueno, pues eso es lo que caracteriza pues a las sociedades en la cultura de masas de la mitad a partir de la mitad del siglo XX, que es en realidad, como lo han calificado algunos críticos y sociólogos,
que es en realidad lo que presenta los medios, la mayoría de los medios de comunicación, principalmente la televisión, que es en realidad una sociedad, refleja una sociedad del espectáculo, del entretenimiento. Todas las representaciones del mundo social en los medios es a través de presentarlos como un espectáculo y cada vez menos como a través de contenidos de naturaleza informativa y cultural. Es la fascinación, la idea del espectáculo, los rasgos que se pueden constatar directamente de la cultura de masas, en los más media, relativos muchas veces o en gran parte al hedonismo y al narcisismo, así como con la esencia de la economía y la sociedad de consumo. Esto es lo que podría yo decir sobre este tema, sobre esta materia, a la teoría de los medios de comunicación y, bueno, la sociedad, los más media, etcétera. Muchas gracias.